conferencia ayer, nuestra segunda reunión de nuestra conferencia No temas, Cristo viene. ¿Cuántos han escuchado de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Alguna vez han escuchado sobre eso? Sí. Ok. Vamos a pedirle a Dios que use ese método con nosotros. Y ahí es que vamos a multiplicar. Si alguien me dice que vamos a multiplicar, mañana le doy un obsequio. Las personas. Los asistentes. ¿Qué? Los asistentes. ¿Cómo? Una persona que levante la mano. O sea, no. Los amigos. Pero bueno, se vale también multiplicar un hermano de iglesia. Amén. La pregunta es, ¿qué vamos a multiplicar? Vamos a usar el método de la multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar de hoy en adelante? La familia. También, todo eso es válido. Usted piensa en alguien ahora mismo que usted quisiera que estuviera aquí, pero no está. ¿Ok? Usted después de pensar en ese nombre, le va a orar a Dios por esa persona. Y la oración no termina con la oración. Usted va a mandarle todos tienen el afiche en su celular. Sí, todos lo tienen en el celular. Usted va a tomar el afiche y se lo va a mandar a esa persona. Pero primero usted va a orar por la persona, ¿no?, que va a recibirlo. Ahora, si usted lo puede hacer directamente, mejor todavía. Pero ¿quiénes creen en el poder de la oración? Amén. Bueno, entonces vamos a orar y luego vamos a mandar o vamos a ir personalmente a invitar. Pero mire que comenzamos teniendo amigos esta noche, que no lo crean, Julia, Junier y Nicolás. Bienvenidos. Espero que se sientan en casa hoy. Y a la bebé, bienvenida. ¿Cómo se llama la bebé? Milagros. Ellos son nuestros amigos invitados. A ustedes también pueden hacer la multiplicación, ¿no? Y ustedes pueden venir mañana y decirme, mire, mi regalo, porque aquí yo traje a fulano, que es mi amigo. ¿Sí? Así que vamos a usar el método de la multiplicación de aquí en adelante. ¿Ok? Puede sumar también, ¿no? Con la multiplicación es mejor. ¿Ok? Puede ser por 1, por 2, ojalá que fuera por 10. El Señor nos puede ayudar. Piensen en los nombres, oren sobre los nombres y hagan la invitación. En esta hora vamos a ponernos en pie para tener una palabra de oración antes de darle el paso al conferencista. Padre Dios, te agradecemos porque tú eres bueno y has renovado tu misericordia para con nosotros. Porque no estamos en este lugar por casualidad. Porque tú creaste el querer como el hacer, para darnos la oportunidad de exponernos al poder de tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu pueda ser derramado en este lugar, que puedas ministrar a cada corazón, pero que puedas utilizar grandemente a Javier Molina esta noche, para que podamos escuchar palabras de vida eterna. Te damos gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Estamos en un lugar maravilloso, estamos en la presencia del Señor, hemos venido a alabarlo a Él, hemos venido a estudiar su palabra y vamos a escuchar el mensaje que Él tiene. Las oraciones nos comunican con el Señor, las oraciones nos permiten expresarle al Señor nuestra necesidad, nuestro pesar, nuestra petición. Eso es como cuando un hijo tiene algo que necesita y un padre es ese medio para que el muchacho llegue y le diga: papá, me está pasando esto,
papá, necesito lo otro. Eso es la oración. Pero qué bueno es cuando el Padre le hace consejo, instruye. Y eso es la palabra de Dios. Este libro maravilloso nos habla del mensaje que Dios tiene para compartir a cada uno de nosotros. Somos sus hijos y Él tiene un interés maravilloso para cada uno. Así que hoy veremos un tema titulado Señales que anuncian un glorioso amanecer. Ayer hablábamos un poquito de cómo el tiempo ha marcado la vida del hombre. Y algunos siglos nos han mostrado cómo el hombre ha avanzado para tratar, entre comillas, de buscar lo mejor para sí. Sin embargo, hoy yo pregunto, ¿cómo son nuestros días? Y entonces vamos a describirlos en una forma práctica. Nuestros días, sí, se caracterizan por ciertos tiempos de grandes avances. ¿Avances en qué? En la tecnología. Y por ejemplo, dígame usted, ¿quién no conoce un teléfono celular? Llámese smartphone o como quieran llamarlo. Esos relojes que conectan, sincronizan un celular a través de la señal que también recibe el mismo reloj, y las computadoras. Definitivamente llegar a utilizarlas táctilmente o bien a través de comandos de voz. Esos son tiempos de grandes avances tecnológicos. Además, en la medicina, nuestros tiempos se caracterizan también por elementos que están facilitando, entre comillas nuevamente, la salud. Están promoviendo o solucionando problemas, como por ejemplo este caballero que le colocaron 2 brazos robotizados, y entonces tienen conexiones a través de los sensores o señales que emite el cerebro, y entonces ayuda o facilita de alguna manera sus movimientos. Además, los tiempos de grandes avances científicos nos muestran al hombre estudiando un elemento sumamente complejo. El ADN, definitivamente, está estudiando el universo por doquiera, trata de hacer todo tipo de observación y además, lógicamente, utiliza medios sumamente sofisticados para tratar de que a través de la ciencia le brinde información o nos brinde a nosotros avances en torno a estos elementos. También estos días nuestros se caracterizan por grandes industrias. En el área de la alimentación no es la mejor, pero es lo que hay. Productos como estos. ¿Quién los ha visto? Muchísimos. Y aquí en esta hay una lista innumerable. Pareciera ser que es más sencillo tomar el vehículo, salir y decir, voy a ir a comer, voy a ir a comprar. No, se prepara el alimento de la casa. Es tan sabroso. Un arrocito con, ¿cómo le llaman ustedes? Mandú, o con lentejas, o con porotos. Allá en Costa Rica también tenemos garbanzos, no sé si aquí tienen garbanzos, riquísimo, no se compara. Pero pareciera ser que todos estos restaurantes ofrecen algo distinto y como que de repente se hacen adictivos, y los jóvenes y muchos salen a buscar estas industrias alimenticias. Recuerden, podemos conseguir buen alimento preparado en nuestra casa, pero esto es lo que está floreciendo por doquier. Además, quiero decir, con los automóviles que hoy en día hay en las calles, automóviles no solamente sofisticados por su marca, no solamente por las extras que ofrecen, ya hay automóviles autómatas, directamente bajo el control de sensores, pueden llegar a recoger a una persona sin tener un conductor dentro de él.
Estos son los tiempos que vivimos, que yo creo que si se levantaran nuestros abuelos se sorprenderían muchísimo. ¿Por qué? Porque no entenderían lo que estamos viviendo. También vemos que son tiempos para un desarrollo habitacional. Yo no sé cuántos edificios tiene Panamá, de esos grandes, altos. La gente vive en condominios. Si no son así, entonces son grandes terrenos y construyen casas y les ponen una gran muralla y ponen entonces seguridad para que usted se reporte presentando su cédula de identidad, para dónde va, qué va a hacer. Permítanme, voy a llamar, voy a preguntar si pueden recibirlo. Porque estos aspectos de grandes industrias habitacionales quieren ofrecer seguridad. Es lo que quiero. Si yo me detuviera acá, yo diría, qué tiempos más buenos. Yo diría, oh, definitivamente, la cosa va bien. Por favor, se nos ofrecen avances científicos, se nos ofrecen avances médicos, se nos ofrecen elementos para tener en teoría una buena vida, entre comillas, por tercera vez lo digo. Pero no solo es esto, nuestros días. También yo encuentro que nuestros días tienen marcadas ciertas acciones distintas. Y hoy en día hay grandes conflictos, primero morales. Sí. En efecto, estamos viviendo una sociedad que ya no cree en Dios, una sociedad que cree más en la libertad de elección propia, y que aunque eso lo que él elige va contra el Señor, ellos prefieren hacer lo que creen, lo que piensan, lo que su carne le dice que desea hacer. Este es un conflicto moral. Ya no encontramos la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque quizás a lo bueno, como dice Isaías 5, ellos van a llamar a lo malo, y a lo malo llamarían bueno. Estos conflictos también van en los aspectos políticos. Ya no hay seguridad por ningún lado. Hay luchas de facciones, de criterios, contiendas entre pensamientos de hombres que están gobernando los países y por doquier lado. Vea el conflicto que está sucediendo con los vecinos cercanos, Venezuela. Lo que nosotros en Costa Rica tenemos con el país cercano, en Nicaragua. Ayer que conversaba un poquito con el pastor, hablar de lo que es Cuba. Son conflictos políticos. Hombres sin escrúpulos están tomando decisiones para beneficio propio y no para beneficio de los ciudadanos. También, si no hay valores morales, si hay conflictos políticos, pues definitivamente también veremos diferencias claras en cuanto a conflictos espirituales. Espirituales bajo conceptos de prueba ego, bajo conceptos de satanismo o de bien con liberalidad. El mundo está creyendo en el espiritismo. Ese es el mundo actual. En nuestra sociedad de hoy en día, muchas de estas cosas inclusive se inculcan no solamente en los centros de educación, sino aún en las mismas iglesias. Criterios que distan de ser la verdad, la palabra de Dios, son enseñados como si fuesen verdad y hablan entonces o tienen la manifestación de una creencia contraria al mensaje de la Biblia, como es que los muertos viven, que hay comunicación con ellos, o que van al cielo al morir y que allá están viviendo en la presencia del Señor.
En muchos lugares, desde púlpitos, son anunciadas estas acciones y estos pensamientos de corte espiritista son presentados como si fuesen verdades de la palabra de Dios. Y hoy lo hacen con mayor liberalidad. Y definitivamente vamos a encontrar conflictos bélicos que no quiero dedicarme a eso porque sería el tema dentro de un momento. Aparte de esto, nuestros días son también de grandes necesidades y desastres. Aparentemente, a pesar de que el hombre ofrece lugares majestuosos para vivir y las mejores comodidades para estar en este mundo, no estamos en un lugar seguro. Hoy más que nunca veremos elementos que tienen que ver con enfermedades, el ébola, la enfermedad del cólera, o bien estrés, ansiedad, depresión. Ya entraremos de nuevo en las enfermedades. También tendremos que hablar de aspectos que están afectando hoy en día a la humanidad: el hambre, falta de alimentos, sí, en algunos sectores. También hay pobreza extrema que no permite a algunas personas tener alimento. Pero también escuche, también hay mala alimentación que está enfermando, inclusive a los más jóvenes, a los niños. Hipertensión, obesidad, azúcar, porque es lo que hay en este mundo. Y aparte de eso, lógicamente hablaremos de desastres naturales, como este, por ejemplo, los mayores desastres en los últimos años, afectando a más de 22.5 millones de personas, ya sean muertas, ya sean heridas, ya sea que han tenido que dejarlo todo para ponerse a salvo ellos y su familia, ya sea por un terremoto, ya sea por un maremoto, ya sea por un ciclón, ya sea por un huracán, por una inundación, por una sequía. Desastres naturales que están afectando a muchísimas personas alrededor del mundo. Y no quiero dedicarme a las estadísticas porque dentro de un momento vamos a hablar de ello. Si esos son nuestros días, descritos con aparentes cosas que nos dan seguridad, pero otras que nos hacen ver la fragilidad del mundo en que vivimos, yo le pregunto, ¿quién nos podría dar una respuesta a lo que está aconteciendo? Dios. ¿Y en dónde lo hace? En su palabra. Pero resulta que este libro tan maravilloso, por muchos años lo he visto solamente como un libro de historia. La historia es algo diferente a un método que utiliza Dios para comunicar sus verdades, que se llama profecía. Déjeme mostrarle la diferencia de una forma sencilla. La historia es el relato de lo que ya sucedió. ¿Cuándo celebran ustedes aquí en Panamá la independencia? Creo que es el 3 de noviembre. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? El 28 de noviembre es la independencia de Panamá. Totalmente. ¿Ok? Eso es historia. Necesita acontecer para contarse. Cristóbal Colón descubrió América en un viaje. ¿Cuándo? Un 12 de octubre de 1492. Eso es historia. Yo miro atrás para decir, esto aconteció allá y la historia lo cuenta. La profecía no es eso. La profecía es el relato de lo que sucederá. No ha acontecido aún el hecho y ya se está diciendo, se está expresando. Para entenderlo más fácil, pongamos una línea y coloquemos ahí la palabra hecho. Algo que va a suceder. ¿Dónde colocaríamos la historia y dónde colocaríamos la profecía? La profecía la colocamos después del hecho. Eso es historia. Pero la profecía se coloca antes de que el hecho suceda.
Eso no es posible para un hombre. Jamás. Nadie puede predecir lo que va a acontecer, ni de aquí a una hora, ni en minutos. Pero la Biblia contiene muchísimas palabras que son el mensaje de Dios a través de siervos que la Biblia llama profetas y que anunciaban un acontecimiento, no un año, no 2 años, no una década, no un siglo, sino siglos antes de que aconteciera. Y vamos a ver si es cierto, porque los hombres de ciencia decían que la Biblia era solamente un libro de historia hasta el año 1947. Hasta ese año ellos tuvieron la oportunidad de cambiar su criterio, porque sucedió que en una zona llamada Qumran, en un lugar así desértico como este, cerca del Mar Muerto, un jovencito de 14 años, un guía llamado beduino, conoce el desierto por aquí, por allá, quiero que me lleves a tal cueva, quiero que me lleves a tal desierto. Ese niño de 14 años llegó a una cueva que está acá, en esta esquinita, pero vean un poquito más amplia. Ahí está más amplia la cueva. Dice que este niño entró acá y cuando entró encontró 9 tinajas de barro cocido. Y dentro de las tinajas habían rollos de escrituras antiguas. La Biblia no fue escrita en un libro anteriormente. El método era escribir rollos. Rollos que el nombre técnico que se recibe son papiros. Así se le llamaba a esos rollos. Y cuando el jovencito revisa, ve que es escritura de la Biblia, la llevan de los hombres de ciencia y ellos descubrieron que contenían 80% de los escritos bíblicos. Pero como el hombre no le cree a Dios sino al hombre, el hombre no le cree al Espíritu Santo sino a la ciencia, dice que ellos deciden aplicar una prueba llamada carbono 14. Y dice que tomaron aquellos rollos y empezaron a aplicar la prueba, no solamente para determinar su edad, para tratar de determinar cuándo fueron escritos, sino también la veracidad, porque muchas veces se inscriben aspectos como estos que son falsos. Cuando aplicaron la prueba de carbono 14, quedaron sorprendidos. Dice que esos escritos que el niño encontró en 1947 habían sido escritos cerca del año 300 a 200 antes de Cristo por un pueblo que se llamó el pueblo de Señor. Cuando ellos vieron que estos eran escritos, el 80% de la Biblia estaban en esos rollos, y determinaron que habían sido escritos 300 años antes de Cristo, no tuvieron más que aceptar que la Biblia no era un simple libro de relatos ni de historia. Era un libro que contaba una verdad revelada por Dios a través de profecías. ¿No es grande el poder de Dios? ¿Por qué? Porque Él ha preservado su palabra y dice que cuando nosotros conozcamos la verdad, dice San Juan 8:31, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. Entonces, Él preservó. Y gracias a este descubrimiento, apenas en 1947, no tenemos ni 80 años de este descubrimiento, tenemos 77, por ahí 76 años. Y amados, tenemos seguridad de que el libro que vamos a estudiar hoy es el libro de los libros. Este es el libro, la palabra de Dios. Entonces vamos a ver solamente una de esas, una, para entender nuestros días. Y
Y es que esa profecía que vamos a ver fue el resultado de un encuentro especial de Cristo que estaba reunido con sus discípulos. Y dice que después de que ellos le escucharon hablar de que iban a ser destruido el templo de Jerusalén, dice que los discípulos allí en la intimidad con el maestro se le acercaron y le hicieron, vean qué pregunta le hicieron a Cristo. Una pregunta con un valor incalculable. Una pregunta que fue formulada allá casi 2000 años atrás, pero que hoy tiene un significado para la iglesia aquí en Dimensión Profética Panamá, para usted y para mí que estamos en esta noche acá para escuchar la palabra de Dios. Esas preguntas van a responder una de las más urgentes necesidades del hombre de comprender el plan de Dios para esta humanidad. Ellos le preguntaron y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Por qué cosas preguntaron? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué más? ¿Qué señales habrá de qué cosa? De tu venida. ¿Y qué señales habrá de qué cosa? La Biblia habla del fin del mundo. Y yo quiero decirle, y quiero que entienda, que cuando vamos a hablar de estas señales y el fin del mundo, quiero asegurarle a usted en esta noche, querido hermano, que esas son las mejores noticias que puede recibir todo hombre en este mundo. Cristo trae algo maravilloso. Y entonces Cristo responde a esa pregunta. En Mateo 24:7, Él les dijo, porque se levantará, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Se levantará ¿cómo? Nación contra nación. Eso es símbolo de ¿qué cosa? De guerras. Y además dice reino contra reino, y habrá ¿qué cosa? Pestes. Eso es símbolo de enfermedades. Y también, queridos hermanos, habrá terremotos por doquiera, que es símbolo de desastres, de hambres que afectaría la economía y desastres naturales. Y veamos brevemente cada uno de esos 4 elementos para conocer acerca de esta verdad, de las señales que muestran que Cristo vuelve pronto. Alguien ha dicho que siempre en esta tierra han habido guerras. Y es que en 59 siglos el ser humano ha vivido en guerra constante, un pueblo contra otro, una nación contra otra, inclusive familias contra familias, etc. Pero hay 2 elementos que han cambiado notablemente esos 59 siglos. La Primera Guerra Mundial en 1914 y la Segunda Guerra Mundial en 1939. Así mencionar solamente es historia, pero si lo vemos rápidamente para entender lo que las guerras dan y esa inseguridad, dice que en la Primera Guerra Mundial participaron 17 países, que fue por espacio de 4 años, y la Segunda Guerra Mundial 57 países por espacio de 6 años. Pero escuche, apreciados hermanos, perdieron la vida más de 70 millones de personas. Hogares donde hijos crecieron huérfanos de padre, hogares destruidos por ideales de un hombre que creyó que tenía que luchar y poseer la tierra y proclamarse el dueño de casi todo. Tristemente, el resultado de eso, de esos 70 millones que perdieron la vida, llevó a los hombres a buscar una solución para terminar con la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó cuando se lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, qué triste. Pero eso significó que 54 millones de grados de calor se expandieron por ese hongo radiactivo, ese hongo de muerte. Se desataron vientos de más de 800 kilómetros por hora, un huracán de categoría 5, de los más peligrosos,
son de 285 kilómetros por hora. Pero este fue de 800 los vientos que generó esa bomba. Y perdieron la vida en cuestión de momentos 282,000 personas. Hay un dato que quise averiguar acerca de este hecho. Wow, esas bombas son destructivas. 282,000, prácticamente acabó con toda la población de Hiroshima y Nagasaki. Quise saber si habían quedado sobrevivientes. Y el relato dice que sí. Quedaron 5 sobrevivientes. 5. Y había un factor común entre los 5. Un factor común. Las 5 personas que quedaron con vida eran cristianas. Qué diferente. Allá creen en otros dioses paganos. Pero estos que sobrevivieron creían que Jesús es el Hijo de Dios. Creían que Jesús es el Salvador. Me llamó la atención ese elemento y yo dije, ¿cómo es posible que el ser humano llegue a tal punto de lanzar un artefacto tan poderoso de tanta muerte masiva para terminar una guerra? Y esto me hace pensar si ya el hombre, viendo el resultado tan funesto de esto, ha decidido dejar eso. No. Hoy en día se invierten más de $1 millón por minuto para fabricar armas. Pregunto nada más, $1 millón por minuto, ¿se erradicaría el hambre en esta tierra? ¿Sí o no? Pero los ideales no son esos en la humanidad. Hoy existen más de 6,000 bombas, más de 6,000, entre 16 y 30 veces más potentes que las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Y vea este cuadro. Las que se lanzaron allá en Hiroshima y Nagasaki, esta fuera de Hiroshima, dice que tenía una fuerza de 15 kilotones. Y la bomba radioactiva se levantaba a 20,000 pies. El monte Everest anda por ahí de 20,000 pies y un avión viaja entre los 20,000 y entre los 20 y los 40,000, que sea como a 30,000 metros de altura, 30,000 pies de altura, perdón, no metros, 30,000 pies de altura. Y esa bomba radioactiva, la de Nagasaki, casi alcanzó la altura del Everest. Bueno, estas son de 1945. Hay una bomba de 1970 de 1 megatón. Esto es 15 kilotones. Esto es un megatón. Esto quizás una expresión para hablar de 1000. Y dice que su bomba radioactiva puede alcanzar casi los 60,000 pies de altura. Pero hay otra bomba creada en Estados Unidos en 1951, el Castle Bravo, que tiene 15 megatones y que alcanza una altura de 100,000 pies o arriba de 100,000 pies. Pero Rusia de 1961 tiene una bomba de 50 megatones, se llama el SAR, que se levanta a 200,000 pies. Y en la actualidad hoy hay una guerra. ¿Quiénes están peleando allá en Asia? ¿Quiénes están peleando? Rusia y Ucrania. Ay, este señor tiene esta bomba. Cuando ellos lanzaron la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki y terminó la Segunda Guerra Mundial, dice que ellos quisieron, hasta en ese momento se dieron cuenta de lo devastadora que eran esas bombas. Así que decidieron hacer un experimento y colocaron allá unos buques muy adentro del Océano Pacífico
muy lejano de la población, pero allá metido en el Pacífico. Sobre la cubierta de los barcos amarraron todo tipo de animales, los encadenaron, programaron una bomba, la hicieron explotar, y después de no sé cuánto tiempo esperando que bajara la radioactividad o los efectos de la bomba, fueron a investigar y vieron que las cadenas estaban sueltas. Todos los animalitos habían sido desintegrados por el poder de esa bomba. Sin embargo, el hombre no ha dejado de actuar para creer que él puede resolver este problema, que es problema de todos los días. Es un tema, la inseguridad y este mal y este conflicto y estas guerras está por doquier. La Biblia dijo que antes de que Cristo viniera había guerras en este mundo. La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó el 24 de febrero del año 2022 y hoy lleva más de 50.000 soldados muertos. La guerra de Israel con el Hamas allá en la franja de Gaza, en Palestina, comenzó el 7 de octubre del año 2023 y ya lleva más de 40.000 personas muertas. Cristo anunció que antes de su regreso habrían guerras sobre este mundo. Pero también Él habló acerca de las enfermedades. Y las enfermedades son sinónimo de dolor, son sinónimo de muerte, son las enfermedades sinónimo de pestes, como las que ustedes pueden ver ahí en estas fotografías. Perder familiares por causa de un mal llamado pandemia o alguna enfermedad específica lleva a nuestros seres queridos a estos lugares. Observe lo que ha pasado en los últimos siglos. Allá entre 1348 y 1350 hubo una enfermedad llamada la peste negra y mató a más de 25 millones de personas. También allá la gripe española en 1918, hace 100 años atrás y 6 años más, 106, dice que murieron entre 50 y 100 millones de personas. Algo más cercano a nuestros días, queridos hermanos, sería el virus de la inmunodeficiencia, que es el famoso SIDA, y dice que en la actualidad tiene 25 millones de personas como estadísticas de muerte y más de 40 millones de personas infectadas. Una pandemia que se dio en 1959, la tercera pandemia, murieron 12 millones de personas. Tendríamos que hoy hablar, queridos hermanos, de que el SIDA, el cáncer y las enfermedades mentales, las drogas, son enfermedades causadas por el mismo hombre en elementos que van contra la naturaleza en el Señor. El COVID, famoso COVID. Pero voy a hacer una declaración muy sencilla. Nos han angustiado a todos con esta pandemia. Y han muerto alrededor, desde que se declaró en 2019 hasta nuestros días, han muerto un poco más de 5 millones de personas en el mundo. Sorpréndase, mueren más personas por otra forma inhumana. Mueren más de 8 millones de niños que no nacen por el aborto al año. Y nos asustan con el COVID, cuando el mismo hombre está dándole muerte a las criaturas antes de que nazcan. Para mí esa es una enfermedad mental, una condición de vida alejada de Dios, controlada por un ser contrario a Dios. Y apreciados, a pesar de que el COVID se propagó por diferentes sectores en el mundo, yo puedo decirle que nada se compara al hambre, porque hay más de 7.700 millones de personas, escuchen, vivimos mal alimentados en este presente.
Los alimentos que consumimos están llenos de químicos, están llenos de pesticidas y están enfermando nuestros cuerpos. La mayoría están afectando sistemas como el hígado, como los riñones, como la presión alta, por causa del azúcar, por causa de las frituras, del aceite, por causa de las harinas procesadas. Nos estamos enfermando sin tomar en cuenta que esto nos está dando muerte. El hambre por todo el mundo, aquí está. El hambre, se sabe, hay millones de personas con hambre, más de 537 millones, en una condición tan crítica. Y ve aquí en nuestro lugar donde nosotros vivimos, América Latina y Caribe, más de 49 millones de personas en escasez propia. Son personas, queridos hermanos, que escúchenme, viven en una condición tal que dice que por hambre, por precios, por falta de alimentos o por la calidad de los alimentos, hay 38 millones de niños enfermos o necesitados de verdadera alimentación y más de 672 millones de adultos, juntamente con los niños obesos. En el mundo hoy hay personas que viven con menos de $1.25 al día. Y dicen que representó en un momento un 52% de la población y ya después del 2005 bajó hasta el 26%. Y yo le pregunto a usted, ¿qué alcanza para comprarse con $1.25 por día? Yo llegué a una casa en El Salvador, llego a visitar a la hermanita y cuando ella me recibe, pastor, gracias por venir, y yo veo aquella casita pequeña, no veo muebles, no veo fuego comedor, no veo una cocina decente, no veo una refrigeradora, no veo camas. En un cuadrito de 6 metros, y 6 metros son 6 pasos míos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este era el fondo de esa banca para acá. Y 4 metros de ancho. 1, 2, 3, 4. Este era el ancho. Y le digo, hermanita, ¿usted vive sola? Me dice, no, pastor, vivo con mi familia. ¿Y dónde están? En la escuela, trabajando. ¿Y cuántos viven con usted? Y me dice, pastor, vivimos aquí 14. Y yo vi las casitas. Eran más de 500 casitas de la misma condición. Pastor, usted ve aquí esta cuerda. Cuando vamos a dormir, vea esta sábana que tenemos aquí. La colo para acá. Las mujeres duermen de aquel lado, los varones duermen de este lado. Pastor, ve los cartones que tengo allí en la pared. Son los cartones y cada uno agarra, pone en el piso. Y así dormimos. Pobreza. Hay hambre en el mundo. Por eso el alimento que usted tiene para tomar. Y yo no sé, hermanos, yo le decía a hermana Berta, yo agarré 2 mangos de esos, me los llevé, los lavé, los menos golpeados, y hermano me los comí ayer, una dulzura. Y usted sabe que hay personas que se acuestan sin comer. Hay hambre en el mundo. Y Cristo predijo acerca de eso. Y escuche, esta noticia es del 2020. Esto se escribió en la ciudad de Washington el 7 de octubre del 2020, el Banco Mundial. Él dice, 8 de cada 10 nuevos pobres serán habitantes de países de ingreso mediano. Se prevé que en el 2020 la pobreza extrema mundial aumentará por primera vez en más de 20 años como resultado de las perturbaciones ocasionadas por la pandemia del COVID y agravadas por las fuerzas de los conflictos y el cambio climático. Observen, el ser humano es consciente de lo que está trayendo toda esa situación, pero Cristo habló acerca de ello como señales que indicarían que Él volvería a esta tierra por segunda vez. Se estima que la pandemia del COVID empujará entre 88 millones
y 115 millones de personas a la pobreza extrema este año, mientras que la cifra total llegará a 150 millones para el 2021. Y tal vez no lo vea usted, tal vez no lo esté viviendo yo, pero esta pobreza está ya en aquel sector donde Cristo creció, comenzó su evangelio, y es donde más se ha negado el cristianismo. Hoy se cree en cualquier cosa menos en Cristo como Salvador, y están viviendo las consecuencias de un mal creado por el hombre como si fuese una enfermedad y una pandemia. Y quiero terminar hablando acerca de los desastres naturales. Vean, ciclones en el Atlántico, un récord con 30 tormentas con nombre en el 2020 en el Atlántico. Después de julio comienzan estos ciclones y estos huracanes por todo lado, inundaciones, sequías, incendios, y la tierra está agonizando por los desastres naturales que hay en este mundo. Vea, de aquí algunas estadísticas: 316,000 muertos, 273,000, 242,000, 227,000, 142,000, etcétera, 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 etcétera. Los desastres naturales y los terremotos son lo mismo, son sinónimo de una señal hecha por Cristo. En la historia de la humanidad, podríamos decir que en 59 siglos, en el siglo del 1 al 10 hubo solamente 7 terremotos en 1000 años. Pero del siglo 11 al 15, en 400 años, 11. En el siglo XVI hubieron 3, y ahora en 100 años. En el siglo XVII, 12. En el siglo XVIII, 18. En el siglo XIX, 20. La mitad del siglo XX, que fue del 1900 al 1950, hubieron 54. Y en la segunda mitad, hasta el año 2000, hubieron 2.500 terremotos en el mundo. Si esto no muestra que Cristo viene, no sé qué más necesitamos entender. Pero queridos, apreciados hermanos, todas estas son señales de un glorioso amanecer. Cristo viene, querido hermano, pero no temas, porque hay esperanza, hay salvación y hay vida eterna en Cristo Jesús. Al comprender solo este mensaje, entenderemos que tenemos que tomar decisiones. Oh, esto habla de un evento que sucedió más de 4,000 años atrás, y de repente la humanidad fue prevista de un terrible desastre en donde vendría una inundación, lluvias anegarían esta tierra y perecerían. Pero tristemente dice que en los tiempos de Noé la gente prefería comer, la gente prefería beber, la gente prefería casarse, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Y el propósito de estos mensajes, el propósito de esta semana, queridos hermanos, es que conozcamos juntos la palabra de Dios, porque al conocer esa verdad tendremos la libertad, conoceremos también el camino que se llama Cristo Jesús, conoceremos la verdad a la cual nadie llegará al Padre sino por medio de ella. Y quiero garantizar en esta noche que todo aquel que crea en Cristo Jesús recibirá perdón, salvación y redención por la eternidad. Es lo que aguarda. Sin embargo, la condición de los hombres, Jesús dijo que sería semejante a cuando se dio el diluvio. Y tristemente dice el relato que las personas preferían vivir en esta condición porque todo lo que salía de su corazón, todos los pensamientos de ellos eran de continuo solamente algo. Sí, el mundo parece muy próspero, el mundo parece un lugar muy seguro, el mundo parece que nos está ofreciendo una buena vida, pero quizás el designio del corazón de los hombres, como en el pasado, sea solamente hacia el mal, y tristemente no fueron salvos
la gran mayoría, porque, queridos hermanos, tomaron una decisión tarde, y así sucederá como los días de Noé, que muchos tomen una decisión tarde en sus vidas. Hoy, la esperanza de este acontecimiento nos muestra que al cumplirse estas señales, va a aparecer en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Él va a venir sobre las nubes con gran poder y gran majestad, y va a venir con el propósito de juntar a sus santos para que vivan en su reino por la eternidad. Entonces quiere decir, querido hermano, que en esta noche tú y yo debemos tomar una decisión. Cuando estas cosas predichas proféticamente en la Biblia anuncian el regreso de Cristo, tú debes entender lo siguiente: que cuando estas cosas empiecen a suceder, cobren ánimo, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y la esperanza a todo hombre y mujer que cree en Cristo Jesús. Vamos a cantar juntos el himno. Yo quiero acompañarnos. Vamos a cantar ese himno: contemplé la gloria eterna. Usted quédese sentado, no se levante, no se levante. Pero si usted siente la necesidad de tomar la decisión de contemplar a Cristo, de entregar su vida a Él, de caminar con Él, de aceptarlo como su Salvador, de aceptar este mensaje de esperanza para su vida, si usted cree en eso, cuando usted sienta esa necesidad, póngase en pie, levántese, no mire a su lado, no mire detrás, no mire delante, mire hacia arriba donde Cristo le está extendiendo la mano para redimirlo y salvarlo. Pero permanezca en silencio, comencemos a cantar así, y cuando usted sienta el llamado del Espíritu Santo, póngase en pie para cantar con nosotros el resto del himno. Vamos a Uno, dos, tres, probando. 1, 2, 3, probando. Muy bien, mis hermanos, por razones de derecho de autor no podemos transmitir el himno que se está tocando en este momento. Así que vamos a esperar que termine el himno para pasar a la oración final y a la sesión de fotos, que es lo que viene después. Repito, por derechos de autor no podemos retransmitir el himno que se está tocando en este momento. Para información de todos, en este momento estamos cantando el himno tema de la campaña, pero como el himno tema tiene derechos de autor, no podemos retransmitirlo.
Queremos agradecer al hermano Ricardo Rubiano que está con nosotros en la transmisión. Gracias, hermano, bendiciones. Gracias a usted. De nada, estamos a la orden. Con el deseo del Padre, aguardamos tu regreso. Sálvanos, porque tú vienes, Señor, y no tendremos temor de nada. Y aquel que permanece en su lugar, está sentadito, ayúdalo, bendícelo, Señor. No conozco su necesidad, no conozco cuál pueda ser su dificultad, y no la sé si hay o no, Señor, pero bendícelo y también escucha su clamor para redimirle y para salvar. Al salir de ese lugar, llévanos también a nuestro hogar. Bendícenos, y todo esto lo pedimos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dele la mano a la persona que está a su lado, a la persona que está detrás suyo, una banca, dos bancas, dele una sonrisa y desearle una feliz noche en el nombre de Cristo. Gracias por venir y mañana les esperamos aquí a las 7 de la noche. Venga, acompañado por alguien, un amigo, un familiar, un compañero, un hijo, su esposo. Clame al Señor y pídale que usted tenga ese ánimo de compartirle a él esta invitación. Dios le guarde y vaya con bien a sus hogares.
Así damos por terminada la transmisión de la campaña No temas, Cristo viene, segundo día, por el pastor Javier Molina. Amigos, ha sido un gozo tremendo el haber estado con ustedes en esta noche y les esperamos mañana a las 7 en punto de la noche. Comienza la transmisión y la retransmisión, pues una vez que lleguemos a casa tendremos como hoy la retransmisión. Pueden compartir el link. Bendiciones. Esto se escribió en la ciudad de Washington el 7 de octubre de 2020, el Banco Mundial. Él dice, 8 de cada 10 nuevos pobres serán habitantes de países de ingreso mediano. Se prevé que en el 2020 la pobreza extrema mundial aumentará por primera vez en más de 20 años como resultado de las perturbaciones ocasionadas por la pandemia del COVID y agravadas por las fuerzas de los conflictos y el cambio climático. Observen. El ser humano es consciente de lo que está trayendo toda esa situación, pero Cristo habló acerca de ello como señales que indicarían que Él volvería a esta tierra por segunda vez. Se estima que la pandemia del COVID empujará entre 88 millones y 115 millones de personas a la pobreza extrema este año, mientras que la cifra total llegará a 150 millones para el 2021. Y tal vez no lo vea usted. Tal vez no lo esté viviendo yo, pero esta pobreza está ya en aquel sector donde Cristo creció, comenzó su evangelio y es donde más se ha negado el cristianismo. Hoy se cree en cualquier cosa menos en Cristo como Salvador. Y están viviendo las consecuencias de un mal creado por el hombre como si fuese una enfermedad y una pandemia. Y quiero terminar hablando acerca de los desastres naturales. Vean ciclones en el Atlántico, un récord con 30 tormentas con nombre en el 2020. En el Atlántico. Después de julio comienzan estos ciclones y estos huracanes por todo lado, inundaciones, sequías, incendios, y la tierra está agonizando por los desastres naturales que hay en este mundo. Vean, de aquí algunas estadísticas: 316.000 muertos, 273.000, 242.000, 227.000, 142.000, etcétera, 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 etcétera. Los desastres naturales y los terremotos son lo mismo, son sinónimo de una señal hecha por Cristo. En la historia de la humanidad, podríamos decir que en 59 siglos, en el siglo del 1 al 10 hubo solamente 7 terremotos, en 1000 años. Pero del siglo 11 al 15, en 400 años, 11. En el siglo XVI hubieron 3, y ahora en 100 años. En el siglo XVII, 12. En el siglo XVIII, 18. En el siglo XIX, 20. La mitad del siglo XX, que fue del 1900 al 1950, hubieron 54. Y en la segunda mitad, hasta el año 2000, hubieron 2.500 terremotos en el mundo. Si esto no muestra que Cristo viene, no sé qué más necesitamos entender. Pero queridos, apreciados hermanos, todas estas son señales de un glorioso amanecer. Cristo viene, querido hermano, pero no temas, porque hay esperanza, hay salvación y hay vida eterna en Cristo Jesús. Al comprender solo este mensaje, entenderemos que tenemos que tomar decisiones. Oh, esto habla de un evento que sucedió
más de 4000 años atrás. Y de repente la humanidad fue prevista de un terrible desastre en donde vendría una inundación, lluvias anegarían esta tierra y perecerían. Pero tristemente dice que en los tiempos de Noé la gente prefería comer, la gente prefería beber, la gente prefería casarse y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Y el propósito de estos mensajes, el propósito de esta semana, queridos hermanos, es que conozcamos juntos la palabra de Dios, porque al conocer esa verdad tendremos la libertad, conoceremos también el camino que se llama Cristo Jesús, conoceremos la verdad a la cual nadie llegará al Padre sino por medio de ella. Y quiero garantizar en esta noche que todo aquel que crea en Cristo Jesús recibirá perdón, salvación y redención por la eternidad. Es lo que aguarda. Sin embargo, la condición de los hombres, Jesús dijo que sería semejante a cuando se dio el diluvio. Y tristemente dice el relato que las personas preferían vivir en esta condición porque todo lo que salía de su corazón, todos los pensamientos de ellos eran de continuo solamente amar. Sí, el mundo parece muy próspero, el mundo parece un lugar muy seguro, el mundo parece que nos está ofreciendo una buena vida, pero quizás el designio del corazón de los hombres, como en el pasado, sea solamente hacia el mal, y tristemente no fueron salvos la gran mayoría, porque, queridos hermanos, tomaron una decisión tarde, y así sucederá como en los días de Noé, que muchos tomen una decisión tarde en sus vidas. Hoy, la esperanza de este acontecimiento nos muestra que al cumplirse estas señales, va a aparecer en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Él va a venir sobre las nubes con gran poder y gran majestad, y va a venir con el propósito de juntar a sus santos para que vivan en su reino por la eternidad. Entonces quiere decir, querido hermano, que en esta noche tú y yo debemos tomar una decisión. Cuando estas cosas predichas proféticamente en la Biblia anuncian el regreso de Cristo, tú debes entender lo siguiente: que cuando estas cosas empiecen a suceder, cobren ánimo, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y la esperanza a todo hombre y mujer que cree en Cristo Jesús. Vamos a cantar juntos el himno. Yo quiero acompañarnos. Vamos a cantar ese himno: contemplé la gloria eterna. Usted quédese sentado, no se levante, no se levante. Pero si usted siente la necesidad de tomar la decisión de contemplar a Cristo, de entregar su vida a Él, de caminar con Él, de aceptarlo como su Salvador, de aceptar este mensaje de esperanza para su vida, si usted cree en eso, cuando usted sienta esa necesidad, póngase en pie, levántese, no mire a su lado, no mire detrás, no mire delante, mire hacia arriba donde Cristo le está extendiendo la mano para redimirlo y salvarlo. Pero permanezca en silencio, comencemos a cantar así, y cuando usted sienta el llamado del Espíritu Santo, póngase en pie para cantar con nosotros el resto del himno. Vamos a cantarlo y entonces tomemos decisiones para el reino de los cielos. Contemplé la gloria del descenso de mi Salvador, y a su paso baptizando en la garganta del tractor, con su espada refulgente como gran conquistador,
respondamos precisamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Vencemos, gloria al Señor. Vamos a orar a Cristo. Así como usted está de pie o sentado, se ha respondido al llamado del Señor, pero es un momento de esperanza para nosotros y vamos a acabar juntos en oración. Querido Dios, Padre eterno, gracias por la promesa del regreso de Cristo Jesús. Es la promesa maravillosa de nuestra liberación. Es la promesa, Señor, de la redención. Es la promesa del perdón, de la restauración, y es la promesa de la salvación y de la vida eterna. Las señales muestran por doquier, Señor. Todo indica a través de lo que acontece en este mundo que Jesús volverá muy pronto. Y hoy más que nunca, Señor, comprendiendo esa necesidad, henos aquí a los que hemos venido en esta noche. Y Señor, has visto la respuesta de nuestro corazón. Aquel que se ha puesto gozosamente de pie es porque cree firmemente, Señor, en que esta promesa es la mayor esperanza para su vida. Y hoy, Señor, gozosos nos unimos con el deseo de decirte, Padre, aguardamos tu regreso, sálvanos, porque tú vienes, Señor, y no tendremos temor de nada. Y aquel que permanece en su lugar, está sentadito, ayúdalo, bendícelo, Señor. No conozco su necesidad, no conozco cuál pueda ser su dificultad, y no la sé si hay o no, Señor, pero bendícelo y también escucha su clamor para revivirle y para salvar. Al salir de ese lugar, llévanos también a nuestro hogar. Bendícenos, y todo esto lo pedimos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dele la mano a la persona que está a su lado, a la persona que está detrás suyo, una banca, dos bancas, dele una sonrisa y desearle una feliz noche en el nombre de Cristo. Gracias por venir y mañana les esperamos aquí a las 7 de la noche. Venga, acompañado por alguien, un amigo, un familiar, un compañero, un hijo, su esposo. Clame al Señor y pídale que usted tenga ese ánimo de compartirle a él esta invitación. Dios le guarde y vaya con bien a sus hogares. Hola. Antes que se retiren, ¿podrían pasar aquí adelante para tomar una foto junto con el pastor? Por favor.